explicarlo con detalle, ¿ya? A, B y M pertenecen al plano H. El plano H. Se denota que PC es perpendicular al plano H. Bien, recordemos que una recta perpendicular a un plano es aquella que forma ángulos rectos con cualquier recta del plano, pero más con las que pasan por el pie, ¿no es cierto? Entonces voy a utilizar esto. Voy a decir que PC forma 90 con AC y forma 90 con CM. ¿Ya? Además, el radio es 24. AM es 7. Calcule cuánto sería AB. Listo. Ahí está toda la indicación del problema. Ahora solamente hay que ir a analizarlo. ¿Ah? Vamos a analizarlo. A ver, déjame ver. ¿Qué es lo que nos pide? Este es el cuadrante del problema, ¿no? Este es nuestro cuadrante del problema. ¿Ya? En este cuadrante me voy a dar cuenta que el radio es 24. Entonces le voy a poner al cuadrante para su radio PC, para su radio MC, le voy a poner 24, 24. Ya está. Ahí pura geometría plana. Voy a cambiar de figura porque me voy a dar cuenta que existe un triángulo en el plano que es notable. Con los catetos 7, 24 es notable, ¿no? Es notable de 16 con 74. Usted lo conoce, ¿verdad? Pero más allá de que usemos los ángulos, vamos a concentrarnos en el tercer lado, o sea, en la hipotenusa. Si eres 7 y 24, la hipotenusa es 25. De A hasta C es 25. Entonces, si vamos a poner a AC 25, en AC voy a agregarle, por ejemplo, que este X más BC va a ser 25. ¿Ya? Pero como se da cuenta también, aquí hay un 90 más alfa, por dato del problema. Por eso es importante que trabajemos aquí este ángulo, el ángulo que es adyacente al 90 más alfa, que está en el triángulo. Este ángulo, más allá de poder conocer alfa, porque sí se puede hallar alfa, este ángulo es 90 menos alfa, ¿no? Más allá de conocer alfa. Sí lo podemos hallar alfa, es verdad. Pero vamos a indicarlo como 90 menos alfa, ¿ya? Este 90, acá tendrías alfa. Ya está. ¿Lo vio? Ahora, el triángulo de amarillo con el triángulo de rojo, ambos son congruentes. ¿Ya? No es fácil darse cuenta de congruencias en el plano a veces, ¿no? Imagínense, en la geometría del espacio, pues de repente para muchos no lo va a hacer tampoco así. Por eso es que hay que tener cuidado analizando siempre plano por plano. El triángulo de arriba, el triángulo de amarillo, es un triángulo que lleva ángulo alfa, lado 24 y ángulo 90. El de rojo tiene alfa, lado 24 y ángulo 90, ¿no? Acá se nos ha exigido reconocer la congruencia entre los dos, ¿no? Si lo consiguió hacer, ya, si lo consiguió hacer o si lo hubiera conseguido hacer, hubiera podido indicar que por el caso ángulo, lado, ángulo, a alfa se opone 7, a alfa se opone 7. Y con eso es más que suficiente porque sabemos que x más 7 es 25, ¿verdad? Reemplazando, tendrías que x más 7 es 25, y desde luego con eso el x sale 18. Ya está, la alternativa C. ¿Ya? ¿Lo notó? Ya. ¿Qué le parece? Una congruencia. En la geometría del espacio. También puede haber. También puede haber. Bien. Bien. Voy a pasar rápidamente de la pregunta 1 a la pregunta 5, ¿ya? A la 5. ¿Por qué? Porque me parece que la 5 es mucho más fácil incluso. A ver, aquí está. Esta es la pregunta 5. Claro, de repente a muchos les asustó el texto, ¿no? Vamos a graficarlo. Mira, dos pedazos de madera triangular, donde una es equilátera del lado 60. Aquí está. Esta es la equilátera, ¿ya?
Este es el pedazo de madera equilátero. Ahí está, 60, ¿ya? Dice que su lado es de 60 centímetros, ¿ya? 60 centímetros. ¿Eh? Están unidas por bisagras. A ver, aquí está la otra. Aquí está otro pedazo de madera. ¿Ya? Esta no es equilátera, solamente la de abajo. Pero están unidas por bisagra. ¿Ya? Bisagra es ese puente, ¿no? Desde donde una rota respecto a la otra, ¿no? Por ejemplo, la bisagra sería AB. ¿No? AB sería la bisagra, ¿no? Es como tener un libro, ¿no? Respecto a AB, se abre y se cierra, se abre y se cierra. Si los extremos libres, se refiere al punto C y este punto de arriba, que son los extremos libres, se unen con un listón de madera, que voy a representar mediante un segmento. Dice que ese listón de madera mide 40 raíz de 3, pero además ese listón de madera es perpendicular a la equilátera. Claro, por eso es que MC va a formar 90 con CB y con CA. Ahí se demuestra que es perpendicular. Calcule la medida de la abertura de la bisagra. En pocas palabras, a usted le están pidiendo la medida de la abertura de la bisagra. O sea, ¿con qué medida se abre una triangular, una cara triangular con la otra cara triangular? Me están pidiendo la medida del diedro. La medida del diedro en AB. Eso es lo que le están pidiendo. Entonces, si interpretamos eso, nos estarían pidiendo la medida de las aberturas entre las bisagras, que no es otra cosa más que la medida del diedro. Para encontrar la medida del diedro, ya se le enseñó a usted el método, que era el de las 3 perpendiculares, que nos resulta bastante efectivo. Mira. Como yo ya tengo una perpendicular trazada, basta con que trace la segunda perpendicular, que es la primera, la segunda perpendicular, la segunda, y luego la tercera perpendicular. Ya está. Hecho eso, por el teorema de las 3, el diedro va a ser este ángulo. La medida de su diedro va a ser este ángulo. Y este es el ángulo que necesito hallar, es el X. Y las cosas salen bien rápido, ¿sí? Este problema es bien rápido, ¿sí? Una vez que ya lo ha dibujado, que ya ha construido el teorema de las 3, el siguiente paso sería aprovechar el equilátero de abajo. Como el lado del equilátero es 60, bueno, acá tendrías 30, 30, todos hemos trabajado un equilátero alguna vez, ¿no? Todos le hemos trazado la altura alguna vez al equilátero, ¿verdad? 30, 60, así que él debe ser, mire, 30 raíz de 3. Ajá. Pero como MC es perpendicular, también cosn, ahí va a haber un 90. Entonces el triángulo donde se encuentra X es un notable. Cateto 40 raíz de 3, cateto 30 raíz de 3, o sea, los catetos van de 4 a 3. De esa forma, el triángulo resulta notable y se reconoce que es de 37,53. Suficiente para poder indicar que el valor de nuestro X es de 53 grados. Letra D. ¿Alguna consulta hasta ahora? Muy bien, Natalie, muy bien. ¿Otra vez? Ya, vamos a aplicar otra vez, ¿ya? Esta es la gráfica del problema. Esta es la gráfica del problema. Así está el problema, ¿no? Una placa triangular de madera de forma de triángulo equilátero, con lado 60. Otra placa triangular, ¿no?, que no es equilátera, pero tomando este punto M y uniéndolo con C, este segmento va a formar ángulos de 90 con la placa triangular, porque MC es perpendicular a la placa triangular. Esta va a ser la primera perpendicular. Le piden la medida entre las aberturas, ¿no? O sea, el diedro. Primera perpendicular, segunda perpendicular y luego la tercera perpendicular. Esto lo hacemos porque ese es el método para encontrar la medida de los diedros, como lo explicamos en clase. Primera, segunda, tercera. El ángulo que queremos estaría apareciendo en esta parte. Es el ángulo diedro. Y lo único que hace falta es trabajar con los equiláteros, ¿no? Acá voy a encontrar que cuando tracé la altura, se va a dividir en 30, 30. Aquí hay 30, 60. Este de aquí va a ser 30 raíz de 3. Y solo hay que usar el 90, porque MC sigue perpendicular a CN también. Y ahí se ve un triángulo, rectángulo notable, ¿no? El triángulo de 4, 3, y este va a ser 5, ¿no? Pero ahí nada más el X ya sale 53. ¿Ya? Listo. No, no es un problema muy complejo, no es muy difícil, ¿eh? Repáselo nuevamente y no está difícil, ¿no? La pregunta 1 y la pregunta 2